y otra parte candidatos a la presidencia. Y ahora precisamente de viva voz, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE. Lorenzo, te aprecio mucho la desmañanada, gracias por estar con nosotros. Parece que se cortó, yo estaba haciendo tiempo, porque ya lo teníamos, lo perdimos, y ahora ya lo habíamos recuperado y volvemos a perder la comunicación con él. Va a ser interesante poder tener su punto de vista sobre este proceso de registro de candidatos independientes a la presidencia de la República, porque le decía yo que hasta el momento, y quiero verificar el dato con él, con Lorenzo Córdoba, tenemos noticia de que se han registrado 86 precandidatos u 86 aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Vamos a ver, ya está Lorenzo Córdoba. A ver, gracias. Lorenzo, te aprecio mucho que estés con nosotros esta mañana. Buen día. Hola, Ricardo. Buenos días, qué gusto de saludarte. Igualmente, oye, entiendo que se han registrado 86 aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo están los números? ¿Cuántos han cumplido los requisitos? ¿Cuántos están en revisión? ¿Cuántos han sido rechazados? ¿Cómo está esto? Mira, Ricardo, el procedimiento es el siguiente. Quien aspire a convertirse en candidato independiente, en primera instancia tiene que notificar al INE la manifestación de esa intención. Como bien señalas, hasta el sábado a las 12 de la noche, que se venció el plazo, se recibieron 86 manifestaciones. Esto es 7 mujeres y 79 hombres señalaron que querían convertirse o que intentan convertirse en candidatos independientes. El INE en una primera instancia tiene que revisar que los requisitos que fija la ley, entre ellos contar con una asociación civil que respalde esa candidatura, una cuenta bancaria, un representante legal, un administrador, etcétera, así como los requisitos de ley se hayan cumplido. Si se cumplen, el INE, digamos, les otorga una constancia que les permite salir a la calle, cosa que ha ocurrido para muchos de ellos desde las primeras horas de este día, a recabar el número de apoyos ciudadanos, esto es firmas, para decirlo coloquialmente, que la ley requiere para que efectivamente puedan convertirse en candidatos independientes. Ahora, de los 86 que manifestaron su intención, algunos de ellos, 40, ya cumplieron los requisitos. Y ya están desde las primeras horas de este día recabando, digamos, esos apoyos ciudadanos. De los restantes, hay un número que no cumplió los requisitos. Estamos hablando de 8 personas que no cumplieron los requisitos que te mencionaba. Y los restantes están, que son 38, están en proceso de subsanar alguna deficiencia, es decir, el INE revisa en una primera instancia, le dice, oye, te falta tal cosa y tienes 48 horas para subsanarla. Sí. Estos 38 están en ese proceso de subsanar los faltantes, y en el momento en que entreguen o que se cumplan esas 48 horas o que subsanen los mismos, podrán comenzar sus 120 días, luego de recibir la constancia respectiva, que ocurrirá en los próximos días, los 120 días que la ley le fija a los aspirantes a la candidatura presidencial para recabar los más de 866.500 firmas que la ley dispone, que la Constitución de hecho dispone, ¿no? Ahora, Lorenzo, la pregunta que nos hacemos todos es si no son demasiados aspirantes a las candidaturas independientes a la presidencia, y que esto es, en lugar de ser un avance democrático, pueda ser un retroceso, un motivo de chunga, de algo así demasiado informal, vaya. Mira, tenemos que hacer una pausa programada, sí, claro, por la computadora. Aguántame 2 minutos, por favor, ¿sí? Aquí espero, sin falta. Sí, gracias. Estoy hablando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, y te preguntaba, yo no sé si ustedes tenían idea de cuántas personas se pudieran registrar, pero en fin, si este número tan alto de aspirantes a una candidatura a la independiente, esa palabra es clave, a la presidencia de la República, no pueda
generar que esto en lugar de un avance se convierta en una chacota, presidente? Mira, yo creo, Ricardo, que estamos frente a una figura novedosa. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de que por la ruta, digamos, de la vía independiente, se contienda fuera de las candidaturas de partido a la presidencia de la República. Lo mismo el Senado, y esto, pues, evidentemente tiene una historia además detrás. Por la vía independiente, en todas las elecciones en las que se han, a los distintos cargos que hasta ahora se han realizado desde 2014, que se introdujo esta figura hasta ahora, ha habido no solamente aspirantes por la vía independiente, candidatos independientes, sino candidatos que han logrado acceder al poder público. Ahí tenemos a un gobernador, a varios alcaldes, a diputados locales, a un diputado federal. Es decir, ha sido una vía transitable, para decirlo de alguna manera. Yo creo que esto está generando una gran novedad, sobre todo si piensas, Ricardo, que tenemos también un número importante, 183 aspirantes que buscan ser por esta vía diputados federales y más de 30 senadores. Yo creo que la centralidad que ha tenido en nuestra vida política, pero además en nuestra mentalidad, hay quien dice que tenemos un presidencialismo mental, pues es lo que está detrás de esta pues cascada así inesperada en muchos sentidos de aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente. Habrá que ver cuántos consiguen el número muy importante de firmas. Como te decía, estamos hablando de más de 866,000 firmas. Sí. Y es un monto que además debe tener una distribución territorial. En 17 estados tienen que tener más de 1% del padrón electoral de esas entidades, del estado nominal de esas entidades. Entonces, digamos, habrá que ver. Yo creo que va a haber una natural, déjame decirlo así, depuración a partir de los apoyos ciudadanos. Una cosa es querer ser, otra cosa es contar con el respaldo ciudadano, ¿no? Pero es una vía abierta y eso está probándose una vez más para acceder al poder político, ¿no? En este plazo para lograr su registro ya formal como candidatos independientes, en este plazo de 120 días para recolectar firmas, estos aspirantes pueden recibir donativos, etcétera, para movilizarse por todo el país. Sí, no pueden recibir financiamiento público. Eso lo recibirán en su caso cuando, de cara a las campañas electorales, y está fijado por ley también a cuánto asciende, si logran efectivamente convertirse en candidatos independientes. Que por cierto, las aportaciones son de estos aspirantes son solamente privadas, pero son fiscalizables, Ricardo. Pero tienen que registrarse, de acuerdo. Ahora, de ese financiamiento público entiendo que es una bolsa de 43 millones a repartirse entre todos los candidatos independientes, tanto a presidente como a senador, a diputado. La propia ley electoral, la ley de partidos políticos, establece que a los candidatos independientes se les da, entre comillas, el trato equivalente a un partido de nueva creación. Si tú recuerdas, a los partidos que por primera vez se constituyen y por primera vez participan en una elección, se les da un tanto de la parte igualitaria del financiamiento público, es decir, el 30% de la bolsa total de financiamiento público se divide entre el número de partidos y en este caso se agregaría pues la bolsa correspondiente a los candidatos independientes. Sin duda es un porcentaje menor, pero también es cierto que un candidato compite solo por un cargo y no como un partido político por todos los cargos que están en disputa, ¿no? Pero esas son las reglas, digamos, que nos han dado, y vuelvo al punto, Ricardo, se han demostrado reglas que, si bien son exigentes, pues han permitido el acceso por esta vía a los órganos del poder público, ¿no? Y a quienes tengan cierta posibilidad de competitividad, ¿no?, durante la elección. Por supuesto. Oye, Lorenzo, finalmente, ¿qué pasa una vez que ya son, vamos a suponer que sean 5 o 6, los que fueren, que cumplan con este requisito de las firmas, etcétera, con todas las condiciones planteadas por la propia ley, y que ya sean registrados como candidatos independientes y reciban una dotación de 1, 2, 3 millones o 4 cada uno, no lo sé, van a tener una competencia dura contra los partidos que reciben grandes cantidades de recursos. En ese periodo también los candidatos independientes pueden recibir
aportaciones privadas? Sí, sin duda, aunque las aportaciones privadas, recuerda que tanto para los partidos como para los candidatos independientes están sujetas a las restricciones que la propia Constitución y que la ley establecen, es decir, tienen que ser menores al financiamiento público, es decir, el financiamiento público tiene que ser prevalente, uno. Dos, hay una restricción en las aportaciones tanto individuales como colectivas que se pueden realizar. En este caso, al tratarse de una figura que va a recibir comparativamente menos, o sea, un dinero significativamente menos dinero que los partidos políticos, pues los topes globales del financiamiento privado pues prácticamente no los van a afectar, pero en todo caso sí hay restricciones. La fiscalización, recuerda, Ricardo, es una de las piezas clave para evitar del sistema electoral mexicano, para evitar que los grandes intereses corporados que están detrás del financiamiento privado puedan definir indebidamente una elección, ¿no? Finalmente, Lorenzo, una vez que estos 3 o 4 o 5 o 6, los que fueren, pudieran obtener una candidatura, ya un registro como candidatos independientes formales a la presidencia, ellos en un momento dado, ya en la carrera del 2018, pueden declinar a favor de tal o cual candidato de X partido o de tal coalición, y si esto no implica el riesgo de deformar el propio proceso, porque en el supuesto caso de que se armen 2 o 3 bloques, no los quiero mencionar ahorita para no comprometerte, vamos a suponer que haya 2 o 3 bloques o partidos con cada uno su candidato con una relativa fuerza, si estos candidatos independientes al sumarse a otro proyecto en una contienda cerrada no estarían dirimiendo el resultado de la elección y deformando la propia la propia intencionalidad democrática del proceso. Mira, Ricardo, si uno de estos aspirantes se convierte en candidato independiente y efectivamente se registra como tal, en el momento en que esté registrado aparecerá ya en la boleta. Es decir, el que decline en cuanto tal no implica, si fuera el caso, no implicaría una transferencia de los votos que eventualmente reciba hacia otro candidato postulado, ya sea independiente o postulado por otro partido. Es decir, si un candidato independiente dice, ¿saben qué? No me está yendo bien en las encuestas y por lo tanto declino en favor de otro candidato independiente o del candidato de algún partido o coalición, esos votos no son transferibles. Claro. Lo demás, pues bueno, Ricardo, ya lo hemos visto, que ha ocurrido en otras elecciones, pues es parte de la propia dinámica política electoral y no podría prohibirse. Lo que sí sería grave es si existiera, pero eso no lo permite la ley, un trasvase, para decirlo de alguna manera, de los votos de un candidato que declina hacia otro, ¿no? Ahora sí, concluyendo, las matemáticas, los números no dan por lógica para una enorme cantidad de candidatos independientes, quiero decir 12, 14 o 20. Pudieran ser, todo, como yo decía, 3, 4 o 5 los que cumplan con los requisitos. La pregunta ahora sí final es si el INE está listo para la irrupción de los independientes y si esto no va a complicarles las cosas a ustedes en la logística para la organización de la elección presidencial del 2018, Lorenzo. Lo primero, Ricardo, hay que recordar, sí va a ser complicado, los requisitos son importantes, pero estamos hablando de la presidencia de la República, sobre todo si tomas en cuenta que un ciudadano puede apoyar solamente a uno, es decir, si el apoyo de un ciudadano se repite en varios candidatos independientes o aspirantes a candidatos independientes, ese apoyo cuenta solamente para el primero, no es que se pueda repetir, multiplicar. Esto quiere decir que si hay dos candidatos o dos candidatos independientes, por decir algo, vamos a tener 866,000 y poquito más de apoyos que no se van a repetir de uno a otro. Eso es importante señalarlo. Lo segundo, sí estamos listos, Ricardo, de hecho ya lo hemos estado, no es la primera vez, insisto, que aparece esta figura, sí lo es para la presidencia de la República, para una elección presidencial, pero en el pasado, pues digamos, hemos administrado bien las elecciones con la presencia de candidatos independientes. ¿Implica una logística mayor? Pues sí, pero desde aquí de lo que se trata no es de la facilidad con la que tiene que actuar la autoridad electoral, sino del respeto de derechos ciudadanos, y eso los vamos a garantizar plenamente. Sí, porque bien sabes que muchas personas, independientemente de su filiación política o de sus preferencias,
pues tienen cifradas grandes esperanzas en el 2018. Se dice, pues, que se define el rumbo del país una vez más, pero ahora de manera importante, porque hay varias variables ahí que nos obligan a una definición, pues, en un sentido o en otro. No quiero ni siquiera insinuar nada. Entonces, bueno, pues la pregunta que nos hacemos todos es si efectivamente, independientemente del resultado, vamos a tener una elección absolutamente confiable de parte de ustedes, que tienen una responsabilidad gigantesca, Lorenzo. Ricardo, te agradezco mucho el planteamiento, porque la respuesta es sí, y creo que como nunca antes tenemos que tener una autoridad electoral que explique desde ahora qué es lo que va a pasar. Por eso aprecio mucho este espacio, por cierto, Ricardo. Oye, una autoridad electoral con autoridad moral. Absolutamente, mira, y esa se gana, no se pide, ¿eh? No estamos nosotros planteando crean en nosotros o denos un cheque en blanco. La autoridad se gana con las decisiones. Ahora, a diferencia de las elecciones de 2016 y 2017, el INE tiene una presencia total a nivel nacional, porque hay elecciones federales, sí, y ejercerá la totalidad de sus atribuciones. Pero no pedimos, insisto, un cheque en blanco, al contrario. Hay una historia de capacidad, digámoslo así. Estamos hablando de la autoridad electoral, estamos hablando de la elección que va a implicar la movilización ciudadana más grande de la historia. Ricardo, el próximo 1 de julio, casi 1,5 millones de ciudadanos tendrán que estar operando las casillas. Hoy no sabemos quiénes son, se tienen que sortear, se tienen que entrenar, los tendremos que visitar en sus casas, y ellos son, los propios ciudadanos, la mejor garantía de que se va a respetar el voto ciudadano. Por lo pronto, todo el escrutinio, toda la exigencia de la autoridad electoral es bienvenida, es indispensable, te diría incluso, sobre todo de cara a una elección en la que, mira, déjame plantearlo así, sí, son tantos los cargos en disputa, más de 3,400 cargos en disputa, sí, a lo largo y ancho del país, que lo que vamos a vivir el próximo 1 de julio es no por supuesto habrá ganadores en la presidencia de la República y perdedores, pero quien gane no va a ganar todo, y quien pierda no va a perder todo, y sobre todo no de una vez y para siempre. Yo creo que las elecciones del próximo 1 de julio van a ser, y hay que entenderlas así, como un espacio de redistribución del poder político. Quien gane la presidencia seguramente, Ricardo, como ha ocurrido en los últimos 20 años, tendrá que enfrente un Congreso sin mayorías, probablemente, eso lo decidirán los ciudadanos, pero así ha ocurrido, sin mayorías, sin definiciones predeterminadas, y los acuerdos tendrán que construirse como pasa en democracia, poco a poco y uno por uno, ¿no? A propósito de espacio, sabes que este espacio se quedará siempre abierto con toda convicción, Lorenzo, para ti, para todos los consejeros del INE. Te agradezco mucho tu confianza y estamos al habla. Al contrario, Ricardo, a ti la generosidad como siempre. Buen día, gracias, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE. Y como todos los lunes, pues no podemos